Hola a todos, vamos a continuar con nuestro ciclo de capacitaciones, trabajando hoy con el tema de regresión lineal. Hasta el momento hemos visto como una breve introducción a lo que son las rutinas de inteligencia computacional, en qué se basan, hemos visto algunas herramientas que requeríamos como para poder entender los códigos que vamos a hacer más adelante durante este curso. Y digamos que ya hoy por primera vez vamos a entrar a estudiar un método específico que es la regresión lineal. Listo, entonces lo que vamos a abordar hoy es una descripción de qué es este método, como toda su descripción teórica. Vamos a utilizar un método llamado gradiente descendiente y vamos a ver cómo implementar una regresión lineal utilizando Python. ¿Listo? Cabe aclarar que para entender los conceptos que vamos a ver hoy necesitamos algunos elementos previos en conocimiento, ¿listo? Que están aquí listados. Vamos a necesitar saber cómo es la ecuación de una línea recta. Más importante, sobre todo, vamos a necesitar comprender el concepto de lo que es una derivada, ¿listo? Tener como saber la parte de derivación y qué representa una derivada. Y necesitamos también saber qué es y cómo se expresa una sumatoria, porque lo vamos a usar entre las ecuaciones que vamos a ver hoy. Igualmente lo vamos a tratar de ver despacio y explicando algunos de los conceptos, pero sí es importante, sobre todo la parte de derivación, que se haya o se conozca, ¿sí? Si esto no se conoce, pues lo que vamos a ver ahorita no va a ser muy comprensible. ¿Listo? Ya con esta aclaración vamos entonces a dar inicio y les quiero recordar rápidamente que nosotros estamos trabajando, pues empezamos como este curso planteando que los primeros métodos los vamos a estudiar con un ejemplo para ir como haciendo como ejemplos concretos y que todo quede más claro. Entonces, en una de las sesiones que tuvimos pues de introducción, vimos el siguiente ejemplo. Vamos a trabajar suponiendo que nosotros el sistema que queremos modelar es un sistema de masas y resortes, donde yo tengo un resorte al cual pues cuando yo le cuelgue un peso, pues él se va a estirar, ¿verdad? Eso físicamente tiene pues unas leyes que gobiernan ese comportamiento, específicamente tenemos la ley de Hooke, ¿listo? Pues lo que vamos a suponer nosotros o lo que estamos tratando de hacer aquí es suponer que no conocemos esa ley de Hooke, ¿cierto? Que pues la ley de Hooke me dice que F igual a K por X, donde K es una constante que depende del resorte y X es el desplazamiento, mientras que F es la fuerza que se ejerce, que es masa por aceleración, ¿cierto? Esta es como la ecuación desde la física. Pero ¿qué pasaría si yo no conociera esta relación, no conociera la ley de Hooke, pero tuviera datos, ¿listo? Tuviera datos en el que yo tuviera, por ejemplo, una serie de datos como estos donde tengo ante una determinada masa, por ejemplo de 0.1 kilogramos, cuánto fue el desplazamiento del resorte, cuánto se estiró, ¿listo? Y así para diferentes valores. Entonces yo podría querer desde estos datos que tengo modelar ese comportamiento. Y eso es lo que muchas veces busca un sistema como el que nosotros estamos abordando de inteligencia computacional. Es decir, modelar algo para lo cual no conocemos la ley. ¿Listo? No conocemos cuál es la ecuación que gobierna ese comportamiento, esa dinámica de ese sistema, pero nosotros vamos a modelarlo. ¿Listo? En este caso, partimos de un ejemplo de algo que sí es conocido, pues simplemente para tener un ejemplo sencillo con el que trabajar. ¿Listo? Y con eso nosotros podríamos querer hacer, por ejemplo, un sistema de medición indirecta. Uno podría querer, por ejemplo, tener un sistema en el que yo cuelgo un peso y puedo conocer el peso de ese objeto, pues a partir del desplazamiento o la cantidad en que se estira el resorte. ¿Ves? Entonces, si el resorte se estira 1 centímetro o 2 centímetros o 3 centímetros, eso a qué peso corresponde del objeto que yo estoy colgando. Sería un sistema de medición indirecta. ¿Ves? Entonces vimos pues como en los pasados, en las pasadas sesiones, como empezamos a trabajar con este ejemplo y quería pues como recordarles esos datos. Básicamente yo tengo un archivo como
una basecita de datos que tenemos acá, donde tengo unas distancias y unas masas correspondientes. ¿Listo? Y eso lo tengo en un archivo de texto guardado. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a empezar por graficar de nuevo esos datos. Listo, ya en el anterior video vimos como todo el tema de graficación en Python y vimos incluso pues cómo hacerlo desde un archivo de texto, cargar los datos y luego hacer la gráfica. Eso, pero aquí antes de hacer la gráfica vamos a preguntarnos lo siguiente. Necesitamos preguntarnos cuál va a ser nuestro eje X y nuestro eje Y. O sea, vamos a mirar de nuevo estos datos y vamos a definir qué va a ser la entrada y qué va a ser la salida de mi sistema. Cuál es el dato que yo voy a tener y cuál es el dato que yo voy a querer calcular. ¿Listo? Y entonces, en este caso específico, como lo que estamos pensando es que vamos a hacer como un sistema de medición indirecta, vamos a suponer que nuestra entrada es el desplazamiento, este X. Esto se va a ser nuestro eje X. ¿Cuánto se desplazó el resorte? Y con él yo voy a querer encontrar un valor Y, que va a ser el valor de la masa o del valor del peso que yo estoy poniendo sobre el resorte. ¿Listo? Entonces, pues ya en base a lo que ya vimos anteriormente, yo tengo aquí un código, vamos a ampliarlo aquí un poquito. Y este código pues es para graficar. Tenemos una importación de librerías que ya estudiamos en un video pasado, una librería para graficación, otra para el trabajo con lo que son matrices. Y estoy cargando los datos. Listo, recordemos que los datos yo los tengo en un archivo de texto donde tengo dos columnas. Una primera columna tiene las distancias y una segunda columna tiene las masas. Entonces aquí estoy haciendo la carga. Listo, en la columna 0 la cargo en X, que es mi distancia, y en la columna 1, que es la masa, la cargo en una variable Y. ¿Listo? Y vamos a graficar, aquí estoy graficando X contra Y, distancia contra masa en kilogramos, y vemos el comportamiento de los datos. Estos datos ya los habíamos visto anteriormente, los habíamos graficado en algún momento, solo que aquí graficamos al revés, distancia contra fuerza, pues fuerza siendo masa por aceleración, ¿cierto? O podríamos hacerlo contra masa simplemente, y habíamos visto este comportamiento. Aquí cambiamos los ejes porque queremos ver en nuestro sistema qué va a ser la entrada y cuál va a ser la salida. ¿Bien? Y habíamos analizado que este comportamiento pues puede verse más o menos lineal, es decir, si yo cogiera y viera más o menos, yo podría decir que voy a tener alguna línea recta por aquí que puede representar estos datos, pero acá, después de que paso la distancia de 0.45 metros, ya la distancia no aumenta más, esto ya no sigue hacia allá, sino que como que se queda estancada. Y habíamos dicho que eso podía tener que ver con el hecho de que el resorte pues ya se estiró todo lo que se podía estirar, es decir, llegó a su máximo. A este fenómeno en general se le conoce como saturación, es decir, cuando yo digo que hay saturación en un sistema, lo que estoy diciendo es que hay una de las variables que llegó a un máximo simplemente porque hay algún fenómeno adicional físico que restringe que esa variable siga subiendo. En este caso, sigue subiendo, no puede seguir subiendo la distancia porque el resorte se estiró al máximo posible. Y en otro fenómeno diferente, pues puede haber otras causas de saturación que hagan que una determinada variable quede restringida en un valor. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar nuestros sistemas, que puede haber comportamientos lineales o aproximadamente lineales como este, que sean lineales en un rango, pero que después de cierto valor ya su comportamiento cambie o varíe por fenómenos tales como en este caso la saturación. Entonces, una cosa que vamos a tener que tener en cuenta es que si yo modelo, por ejemplo, este sistema con estos datos, yo modelo el comportamiento que hay para masas entre 1 y entre 0 y 1 kilogramo, pero en realidad el comportamiento lineal que puedo obtener está más o menos por aquí, como hasta 0.7 kilogramos. Y es en este rango que mi modelo será válido, pero si yo pongo masas de 2, 3, 4 kilogramos, pues ya este modelo no va a ser válido. Entonces siempre modelamos ante unos datos que tenemos
y ante unos rangos específicos en los que mi modelo puede ser válido, y eso hay que tenerlo como súper en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya habiendo visto estos datos, diciendo, bueno, mira, yo creo que entre 0 y por acá 0.7 kilogramos, esto 0.8 kilogramos, esto puede ser lineal, y voy a hacer un modelo lineal entonces de mi sistema. Entonces vamos a partir de ese supuesto y a empezar lo que es la regresión lineal. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener unos datos que vamos a llamar datos de entrenamiento. Esos datos de entrenamiento se los vamos a meter a una cosa que vamos a llamar un algoritmo de aprendizaje, es decir, una receta, una serie de pasos que van a coger esos datos y me van a arrojar al final algo que es una función que va a relacionar distancia con masa. Es decir, dicho de otra manera, lo que yo quiero es tener un f de x, ¿cierto? Un f de la distancia que me modele cuál será la masa del sistema. O sea, decir que la masa es igual a coger el desplazamiento y aplicarle una función. Y como lo vamos a hacer con una cosa que se llama regresión lineal, quiere decir que va a ser una función lineal. Entonces, ¿qué quiere decir una función lineal? Que voy a coger esa x y la voy a multiplicar por una constante, voy a llamar a esta constante beta 1, y la voy a sumar otra constante beta 2. O, bueno, la notación la podemos manejar como queramos, y si ustedes buscan textos diferentes, encontrar notaciones diferentes, puede ser beta 0 y beta 1, o beta 1 y beta 2. Lo importante es, son dos constantes. ¿Listo? Esta ecuación es la ecuación de una línea recta. ¿Listo? Coger una de las variables, multiplicarla por otra constante y luego sumarle otra constante, pues esto básicamente es una ecuación de una línea recta en la que yo tengo aquí x, aquí tengo masa, que sería mi f de x, una función de x, y yo voy a modelar aquí una línea recta. ¿Listo? Donde normalmente a este beta 0 o esta variable muchas veces le llama m, porque es algo que normalmente llamamos la pendiente de la recta, ¿cierto? ¿Qué tan inclinada? Me dice qué tan inclinada está la recta, y este beta 1 es el intercepto con el eje. Entonces, bueno, más allá de esos nombres que se le dan a estas cosas, lo importante es la estructura básica de la función, es coger la variable de entrada, mi x, multiplicarla por una constante y sumarle una constante adicional. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a asumir. ¿Listo? Bueno, aquí la notación en este texto está un poquito diferente. Tenemos f de x igual a x por beta 1 más beta 0. Pues no pasa nada. Como digo, son simplemente los nombres. Pongámosle aquí beta 1 y beta 0. Nombres de constantes que tengo ahí. ¿Cuál es el tema? Es encontrar los valores de estas dos constantes. Sabemos que son dos constantes, dos números, pero ¿cuál es su valor? ¿Listo? Entonces, el proceso de entrenamiento, listo, este algoritmo de aprendizaje, lo que va a hacer es encontrar esos valores de beta 0 y beta 1 que hacen que yo tenga una ecuación lo más adecuada posible, o lo más cercana posible a los datos de entrenamiento que yo tengo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la cuestión? Yo voy a tener mi base de datos, que en este caso es algo así, ¿cierto? Masa y distancia. ¿Listo? Voy a tener m ejemplos de entrenamiento, es decir, voy a tener una cantidad m de ejemplos de relación entre masa y distancia, m datos. En este caso, en esta tabla, tengo como 20 datos, ¿cierto? Cada uno tiene su masa y cada uno tiene su distancia.
y vamos a tener unas X que son mis entradas. En este caso mi entrada va a ser el desplazamiento, la distancia, ¿cierto? Ese X de allí, y a esas entradas puede ser una o pueden ser varias. En nuestro ejemplo es una sola, pero yo podría tener varias, y a esas variables de entrada en el ámbito de la inteligencia computacional se le suelen llamar características, o en inglés features. ¿Listo? Entonces yo tengo unas entradas, ¿cierto? Unas variables de entrada o características, y voy a tener unas variables de salida que en inteligencia computacional se les suelen llamar los target. ¿Listo? El valor que yo quiero obtener. ¿Listo? Y en este caso también es una sola. Entonces tengo una entrada, una salida, una característica y un target. ¿Listo? Ahora, eso cómo va a funcionar básicamente. Si nosotros miramos esta gráfica que estoy teniendo yo aquí, ¿listo? Vamos a tratar de ampliarla un poco. Yo estoy poniendo los datos en azulito, los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos, y estoy poniendo tres gráficas diferentes de líneas rectas, una verde, una roja y una amarilla. ¿Listo? Cada una de esas gráficas, cada una de esas líneas correspondería a un valor de beta 0 y beta 1 específico, a una ecuación específica. Y existen infinita cantidad de combinaciones de beta 0 y beta 1 que yo podría hacer, y obtendría infinitas diferentes líneas rectas acá. La pregunta es, ¿cuál de estas líneas, o de la infinita cantidad de líneas posibles que yo podría imaginar trazar en este eje, cuál es la más indicada para representar mis datos? ¿Cuál hace el mejor trabajo posible representando la información que yo estoy tratando de modelar? Entonces, para poder decidir si es la verde o la roja o la amarilla, más allá de al ojo decir me parece que esta es mejor o esta es peor, tenemos que tener un criterio matemático que nos diga cuál se adecua de mejor manera. Y ese criterio se va a basar en qué tan bien modela la línea los puntos de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo miro un punto como este que está aquí, ¿cierto? Ese puntico que señalé ahí en rojo, está muy cerca de la línea roja, ¿cierto? Pero este punto está más lejos. Quiere decir que si yo utilizara mi línea roja para calcular la masa en base a la distancia, para este caso, ¿cierto? Por ejemplo, para una distancia por aquí de punto 30 y algo, 38. Aquí me daría que la masa es por acá como de 0.6 kilogramos, y la línea me estaría diciendo básicamente esa misma información. Mientras que para este punto que está por acá, ¿listo? Con una distancia por aquí de menos de 0.25, la línea roja me daría un valor por acá de masa por debajo de los 0.4 kilogramos, mientras que el valor real está por aquí por encima. O sea que digamos que se descacha, se equivoca mi línea recta en decirme lo que está pasando con los datos. Bien, esa diferencia, ese error que existe entre lo que me diría la línea como modelo y lo que me diría los datos que yo tengo registrados y con los que estoy entrenando, lo voy a usar como criterio para saber cuál es la mejor de todas las líneas, pero no con un punto específico, lo tengo que hacer combinando todos los puntos. ¿Cuál es la que mejor se adapta al conjunto total de puntos? ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el criterio. Aquí tengo un puntico. Entonces, digamos que esto es uno de nuestros puntos de la base de datos, y supongamos que esta lineecita azul que está acá es la línea que yo estoy tratando de evaluar si es buena o mala para representar mis datos. ¿Listo? Entonces esta lineecita es la que me dice el modelo. Está dándome con un beta 0 y un beta 1 específicos, me dio esta recta. ¿Listo? Hay tres formas de medir la distancia, hay tres distancias que yo podría medir entre este punto y la línea.
La primera sería la distancia entre el punto y la línea por el eje Y, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia en la Y? La otra sería la diferencia en la X. Y la tercera sería utilizar una línea perpendicular entre la línea recta y el punto. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes en este momento pause un momentico el video y se pregunte, ¿cuál de estos criterios escogería usted? ¿Cuál le parece una mejor medida de si este punto está lejos o cerquita de la línea? Es decir, si la línea es buena o mala para modelar este punto. ¿Escogería el Y, escogería el X o escogería este P, esta medida perpendicular? ¿Bien? Y digamos que ante esto habría varias posibles formas de hacerlo, pero en este caso vamos a utilizar el Y. Entonces, ¿cuál es la razón? Primero, el X no es una buena medida porque lo que yo quiero es mirar realmente ante un X determinado, qué tan cerquita es el Y que estoy obteniendo del valor que me está dando la línea y el punto. O sea, esos dos valores que tan cercanos estoy. Ante un X determinado, si mi respuesta en Y está cerca o lejos de lo que la línea me dice con respecto al dato específico que estoy evaluando. ¿Listo? Entonces X no es la mejor medida. Listo. Y sí me va a dar específicamente eso. Listo. Y P puede ser una medida muy interesante que más adelante tal vez en el curso miremos con otros métodos, porque hay métodos que utilizan estas distancias perpendiculares. ¿Listo? Por el momento, para la regresión lineal, vamos a utilizar qué tanto se descachó en Y la línea con respecto al punto específico. ¿Listo? De manera que si yo cogiera, por ejemplo, estos ejemplitos que tengo aquí, esta línea con estas diferentes, para evaluar una línea específica, digamos, voy a evaluar la línea amarilla, entonces yo voy a empezar a mirar en Y, en este Y, qué tanto es la distancia entre cada puntico y la línea amarilla. ¿Listo? Cada una de estas distancias. En algunos casos el punto está casi sobre la línea y en otros hay una distancia más grande. Y para la línea verde, pues también tendría que hacer la evaluación. Igual si voy a considerar estos puntos, pues también tendría que considerar estos puntos acá. ¿Listo? Y para la línea verde, pues también podría hacer el mismo análisis. ¿Qué tanto se aleja cada uno de estos puntos de la línea verde? ¿Y qué tanto se aleja cada uno de estos puntos de la línea roja? ¿Listo? ¿Okay? Entonces, evaluar qué tan buen trabajo hace una línea, en este caso va a ser medir esas distancias. Y como son muchos puntos, lo que voy a hacer es coger y sumar esas distancias, sumarlas, es decir, el error en X para cada uno de los puntos con respecto a la línea. ¿Listo? Pero la suma solita puede ser un muy mal criterio por un motivo. Hay casos como este donde el punto está por encima de la línea y puede ser que la resta me dé positiva, mientras que otros puntos están por debajo de la línea y la resta me podría dar negativa. Entonces, para que esos errores entre sí, los que están por encima y los que están por debajo, no se cancelen entre sí, sino que se vaya acumulando el error, ¿cierto? Entre más distancias acumuladas, más error total tengo. Yo utilizo algo que me quite el signo y generalmente eso puede ser un valor absoluto o elevar al cuadrado. ¿Listo? Vamos a nosotros empezar a ver esta regresión lineal utilizando un error al cuadrado. Y aquí es donde vamos a mirar esta ecuación que tenemos aquí. Y vamos a tratar de entenderla con despacio, esta ecuación que me está diciendo. ¿Listo? Entonces, esta es una ecuación que voy a llamar J de beta 0, beta 1. Ahorita vemos qué es J. ¿Listo? Pero básicamente, ¿qué yo que estoy haciendo? Estoy haciendo una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? Para cada uno de los m's, ¿cierto? Y desde 1 hasta m,
donde I denota cada uno de los puntos que tenemos en la base de datos. O sea, para cada punto voy a ir sumando, ¿qué? Voy a ir sumando el error. Voy a ir sumando f de x menos y. ¿Cómo así? Vamos a suponer, vamos a aclarar la notación aquí. Nosotros, nuestro modelo, nuestra línea recta va a ser f de x igual, ¿cierto? A y. O sea, entonces f de x, digamos que lo estamos haciendo de esta manera. X por beta 1 más beta 0. Esta va a ser esta notación va a corresponder a la línea recta específica que yo estoy evaluando en un determinado momento, ¿cierto? Va a haber una línea expresada por esto. Y esta va a ser el modelo. Cuando hable entonces de f de x en esta ecuación, me refiero a coger esta ecuación de la línea y reemplazar el valor de x y ver cuánto me da esto. Y cuando hable de y, voy a hablar de coger el conjunto de datos que yo tengo. Yo tengo unos datos x, y, ¿cierto? Que es una tablita de datos de valores reales del problema, de valores conocidos. Entonces, cuando hable de y, voy a hablar de ese valor que está asociado a los puntos que están medidos. O sea, esta y es la y de los puntos medidos que en mi gráfica son aquí. En esta gráfica que tenemos por acá arriba son estas bolitas, listo, el y corresponde al y de esta bolita, mientras que el f de x corresponde al valor de la línea recta, el que me da la ecuación, digámoslo así, listo. Eso es como lo que voy a tener acá. Entonces, básicamente como lo que estoy haciendo es restándole, cogiendo el valor que me arroja la línea, este es el valor que me arroja la línea para un punto determinado, menos el valor que de verdad debería dar si eso modelara bien mis datos. O sea, este es el valor del dato como tal. Y los resto, o sea, miro cuál es el error, en cuánto se descachó. Pero ese error lo estoy elevando al cuadrado. Y lo estoy elevando al cuadrado porque al evaluarlo al cuadrado ya le quito el signo, ¿cierto? Siempre esto me va a dar positivo. Y cada uno de esos errores lo voy sumando, listo, lo meto en una sumatoria y los sumo todos los errores para cada uno de los puntos. Y al final lo divido entre 1 sobre 2m, donde m es el número total de datos. O sea que en última lo que estoy haciendo es el promedio de esto, porque lo divido entre 2m. A esta ecuación, se le suele conocer como un error cuadrático medio, listo, porque lo que hace es encontrar el error, elevarlo al cuadrado y luego pues hacer el promedio, o sea, dividir como por algo que depende del número de datos. Entonces, esta ecuación sería la ecuación que me dice en general, o que me va a representar en general, que también la línea se adecua a mis datos para una línea específica, es decir, para un valor específico de beta 0 y beta 1 que me da una recta específica, yo podría hacer esta sumatoria y con esta sumatoria encontrar como un valor que me dice qué tanto me alejé. Entre más grande sea este valor, más fueron los errores y por lo tanto más malo es mi sistema en modelar mis datos. Y entre más pequeño sea ese valor, mejor es mi línea recta en modelar los datos. ¿Listo? A esta función yo le voy a dar un nombre. ¿Listo? Le voy a dar un nombre aquí para este propósito y la voy a llamar así. La voy a llamar función de costo, porque es una función que me dice qué tanto me equivoco. Listo, es una función que entre más grande sea, más maluco es la cosa, más mal está el sistema. ¿Listo? Y esa función me va a ayudar a determinar cuál es la mejor f de x, la mejor combinación de beta 0 y beta 1 para modelar mis datos.
Para lograr hacer eso, yo no puedo llegar y empezar a probar un montón de valores de B0 y B1 porque hay 1000 combinaciones posibles. O sea, yo podría probar algunos valores y determinar que uno es mejor que otro, pero no puedo probar todas las posibles combinaciones. Entonces vamos a hacer uso de unas técnicas de algo que se llama optimización. Listo. No es necesario que ustedes sepan acá de optimización, ni nos vamos aquí a volver de momento los expertos, pero las técnicas de optimización son técnicas que se utilizan en muchos contextos y básicamente optimización lo que busca es maximizar o minimizar funciones para encontrar valores óptimos. Es decir, ¿cuál va a ser la f de x óptima? La que minimice esa función que acabamos de ver, la que haga que la función j de beta 0, beta 1 sea lo más pequeña posible, la minimice. Y cuando la minimice encontré mi valor óptimo. Entonces las técnicas de optimización siempre buscan minimizar o maximizar funciones y digamos que en este caso lo que vamos a hacer es un problema de minimizar. Y siempre va a haber una función a minimizar o a maximizar, en este caso minimizar, a la cual voy a llamar la función de costo. ¿Listo? Entonces tengo mi función de costo. J, la estoy llamando J, y es de beta 0, beta 1, ¿por qué? Porque en realidad f de x, ¿cierto? F de x depende de beta 0 y de beta 1. O sea que esta función, ¿qué parámetros tiene que yo le puedo variar? Beta 0 y beta 1. ¿Listo? Hay una forma matemática de hacer la notación de decir que yo voy a minimizar una función y es esta. ¿Listo? Esto quiere decir que yo voy a minimizar la función. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar el valor de beta 0 y beta 1 que minimice j de beta 0 y beta 1. O sea, el objetivo es encontrar los valores de beta 0 y beta 1 que minimicen esta función. ¿Listo? Y pues me disculpan si repito un poquito algunas cosas, pero es como para tratar de que quede claridad. ¿Listo? Entonces digamos que aquí yo tengo dos funciones que están jugando en este problema juntas. Tengo la función f de x, ¿cierto? Y tengo la función j de beta 0, beta 1. ¿Listo? F de x es x por beta 1 más beta 0 y j de beta 0, beta 1, pues es la que acabamos de ver, 1 sobre 2m, la sumatoria de i igual a 1 hasta m de f de x menos y, ¿cierto? Este sería para el valor i, y es su i, y esto al cuadrado. O sea, voy cambiando, voy cogiendo cada uno de estos datos, cojo el primer dato, hallo el f de x, lo resto de la y que me dio, ¿ves? Lo elevo al cuadrado y luego lo hago para otro dato y lo hago para otro dato y lo hago para otro dato y lo sumo y al final divido todo entre 2m. ¿Listo? Para cada uno de mis m datos. Esa es j de beta 0, beta 1. Entonces, ¿qué es cada una de estas funciones? Para que nos aclaremos. Va a ser muy importante que yo sepa qué es cada una de estas funciones. F de x es, yo tengo aquí mi x. Aquí tengo mi f de x, ¿cierto? Que tiene los parámetros beta 0 y beta 1. Y esto me va a dar una ecuación de una línea recta. Y el valor específico, o sea, la línea, la forma específica de esta línea depende o cambia, ¿cierto? Si es así, o si es así, o si es así, cuál línea sea, depende de los valores de beta 0 y beta 1. Esa es f de x, ¿listo? Pero j de beta 0, beta 1 es una función muy diferente. Les voy a mostrar una gráfica de esa función. Es una función
que está en 3 ejes, ¿cierto? La estoy mostrando aquí la gráfica en 3 ejes. Pues ¿por qué? Porque tiene los parámetros beta 0 y beta 1 y aquí tengo el valor de la función j de beta 0, beta 1. Entonces, esto me está mostrando cómo al ir cambiando los valores de beta, los diferentes posibles valores de beta 0 y beta 1, me va cambiando el valor de j. Y recordemos que el objetivo es minimizar esta función. Si ustedes ven, esta función aquí es como una coquita, ¿cierto? ¿Y por qué es así? Porque es una función cuadrática. Si mi función de costo fuera diferente, tuviera cualquier otra forma, pues aquí yo vería una superficie distinta. Pero que sea cuadrática es muy beneficioso y también por eso se elige ese error cuadrático medio, porque resulta que una función cuadrática tiene un único punto mínimo en este caso. Es decir, en esta gráfica, si ustedes ven, cuanto más alto, cuanto más arriba está el valor de esta función, aquí me está mostrando como más en rojo la señal, ¿cierto? Estas punticas. Y yo aquí voy descendiendo, se ve como en amarillo y yo podría pensar que desciendo por acá. Y por acá tengo un punto que es el que tiene el valor más bajito en este eje vertical, ¿cierto? Este punto es el mínimo de esa función, el punto más bajito de esa función. Y si ustedes ven, esta función tiene un único mínimo. Podría haber funciones que tuvieran como formas así, donde yo tengo, digamos, varios valores más bajos, ¿cierto? Y a veces es difícil encontrar en cuál de todos es el más pequeño. Matemáticamente no es tan fácil, ¿listo? Pero en una función cuadrática el mínimo es más fácil de encontrar, razón por la que utilizamos esta función como función de costo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es encontrar los valores, encontrar cuál va a ser el valor de beta 1 por acá y de beta 0 por acá, ¿cierto? Que me haga que j de beta 0, beta 1 sea lo más chiquita posible. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer. ¿Bien? Para eso voy a utilizar un método específico. Puede haber varios métodos, listo. Y el método que nosotros vamos a utilizar se llama gradiente descendiente. Y es un método bastante simple, vamos a verlo con despacio. Entonces, gradiente descendiente es un algoritmo de optimización iterativo para encontrar el mínimo de una función. Es decir, como lo que nosotros vamos a hacer es encontrar un mínimo, podríamos utilizar muchos diferentes algoritmos de optimización, o sea, algoritmos que buscan el mínimo de una función. Nosotros vamos a utilizar uno que se llama gradiente descendiente en este ejemplo específico. ¿Listo? Podemos bosquejar el algoritmo de la siguiente manera. Tenemos una función que queremos minimizar. En nuestro caso se llama j de beta 0, beta 1. Vamos a empezar con valores aleatorios de beta 0 y beta 1. Les ponemos los valores que queramos. 1 a las 2, 1.5, 6, 27, el valor que se me ocurra, el valor que yo quiera. ¿Listo? Cualquiera, un valor aleatorio. Listo. Miramos cómo fue el error y vamos cambiando beta 0 y beta 1 iterativamente, es decir, lo cambiamos repetidamente de manera que con cada cambiecito reduzcamos un poquito el valor de j de beta 0, beta 1 y para eso va a haber una regla determinada. Y lo vamos a hacer, lo vamos cambiando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta tener convergencia. ¿Qué quiere decir hasta tener convergencia? Hasta que eso vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando y ya veamos que no baja más, que se estanca en un punto o que llega a un punto en el que ya las variables no cambian o el valor de j beta 0, beta 1 no va a cambiar más. ¿Listo? Y luego cruzamos los dedos para no quedarnos atascados en un mínimo local. ¿Eso qué quiere decir? En caso de que nosotros tuviéramos una función cualquiera, j beta 0, beta 1, una que fuera diferente a la que tenemos, que tuviera no solo, nosotros la que tenemos es así, como una coquita, pero en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces hay un único valor más bajito, ¿cierto? Este es el valor más bajito y ya. Pero hay funciones que tienen como varias cosas así, ¿cierto? Podrían tener, imagínense esto, pero como en 3 dimensiones. Entonces aquí hay un punto que es más bajito con respecto a los de los lados, pero aquí hay otro, pero aquí hay otro, pero aquí hay otro.
Este algoritmo, si estamos de malas, puede empezar a buscar el mínimo y quedarse atascado en un mínimo local, es decir, en un mínimo que, por ejemplo, este es el mínimo en esta región, pero no es el mínimo total o el mínimo global, que sería este, o el valor completamente más bajito. ¿Listo? Por ahora, si eso no queda muy claro, no se preocupen. Como les dije, pues no es la idea que nos volvamos aquí los expertos de momento en optimización, pero sí como que vayamos viendo poco a poco las cosas. Entonces, digamos que por el momento no vamos a tener problema con esto de quedarnos atascados en un mínimo local, porque acabamos de ver que la función que vamos a minimizar tiene un único mínimo por ser cuadrática. Listo. Para hacer eso vamos a usar la siguiente ecuación. Este es el criterio o la regla con la que vamos a ir actualizando esos valores, y es que un beta determinado, o sea el beta 0 o el beta 1, va a ser igual al valor que teníamos anteriormente. Listo, o sea, cogemos ese valor y le restamos alfa, que va a ser una constante, ahorita hablamos del valor de esa constante, por la derivada de la función que yo estoy tratando de minimizar con respecto a ese parámetro. O sea, si es beta 0, entonces sería beta 0 menos alfa por la derivada de j con respecto a beta 0. Y si es beta 1, entonces sería igual a beta 1 menos alfa por la derivada de la función con respecto a beta 1. O sea, son derivadas parciales. ¿Listo? Entonces simplemente cada vez yo cambio el beta con esta ecuación y lo hago tantas veces como sea necesario. Para poder entender por qué esta ecuación funciona o de dónde sale esta ecuación, vamos a tratar de verlo gráficamente antes de entrar en detalles matemáticos. ¿Listo? Antes de entrar a mirar bien como todos los detalles matemáticos, vamos a tratar de entender esto. Para esto vamos a hacer un ejemplo como minimizando un poco, facilitando un poquito las cosas. Listo. Esta ecuación que gráfico que nosotros aquí tenemos es j de beta 0, beta 1, porque tengo dos parámetros, beta 0 y beta 1, porque mi función es f de x igual a x por beta 1 más beta 0, ¿cierto? Yo podría hacer una función más simple. Por ejemplo, yo podría asumir que mi función es f de x igual a x por beta 1. Sí, sin esta otra constante. Aquí tendría una sola constante a hacerlo, y en ese caso tendría solamente un j de beta 1, o le podría llamar beta 0, el valor que le quiera llamar, ¿cierto? El nombre que le quiera poner a esa constante. Esto, si mi ecuación cambia, pues yo puedo tener diferente número de constantes acá, ¿cierto? Entonces, para hacer un poquito más simple la interpretación gráfica, vamos a suponer que tuviéramos solo una de estas constantes a hallar. ¿Listo? Que f de x fuera x por beta 1 sin esta otra suma, y entonces vamos a tener esta función como j de beta 1. ¿Qué pasa si es j de beta 1 y no j de beta 0 beta 1? Que ya no son 3 dimensiones, sino que son solamente 2 dimensiones. O sea, solamente voy a tener dos ejes. El eje del beta 1 y el eje del j de beta 1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejemplo así para que sea más fácil de interpretar, pero en 3 dimensiones sería más o menos lo mismo, y luego vemos cómo se extrapola eso a 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces es esto. Si yo tengo aquí solo beta 1 y j de beta 1, entonces esa gráfica ya no se ve como una coquita así en 3 dimensiones, sino que es simplemente esta línea aquí recta, ¿cierto? Con esta concavidad. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer yo es que yo voy a empezar con un valor aleatorio para ese beta 1. ¿Listo? Voy a coger un valor aleatorio. Digamos que yo cojo un puntico por acá. Estoy cogiendo este punto. Cualquiera. Un valor aleatorio. Pudo haber empezado por aquí, por acá, por aquí. En cualquier valor de beta, pero en este caso escogí este específico. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es ir variando el beta 1, o sea, este beta 1 no es el mínimo, ¿cierto? Este no es el valor de beta 1 que me hace mínima la función. Pero si yo me corro aquí un poquito a la derecha, pues ya voy más hacia abajo.
y que ya me corro otro poquito, pues voy más hacia abajo y me corro otro poquito y me corro otro poquito hasta que llegue al mínimo. Pero tengo que correrme en la dirección correcta, porque aquí si en vez de moverme hacia la izquierda me moviera hacia la derecha, pues antes me estaría alejando del mínimo. ¿Cómo voy a saber para dónde correrme? Como para dónde tengo que coger beta, si lo tengo que aumentar o lo tengo que disminuir. Pues eso lo vamos a hacer utilizando la derivada. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, nosotros habíamos visto acá esta ecuación para actualizar los pesos. Yo voy a coger los valores, digamos el beta 1, ¿cómo lo voy a actualizar? Yo empiezo con un valor aleatorio cualquiera, listo, y lo cambio de esta manera. Cojo el valor que ya tenía, ese valor inicial aleatorio, y le resto alfa, que es una constante, listo, ahorita hablamos de esa constante, qué valor le podemos dar, y lo multiplico por la derivada de la función con respecto a beta 1, listo. Y entonces ahí tenemos que entender muy bien lo que es una derivada y qué representa geométricamente una derivada para poder entender esto por qué funciona. Listo. Si ustedes recuerdan, pues cuando uno habla de la derivada, habla de que la derivada de una función en un punto representa el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Es decir, aquí yo tengo dibujada una lineecita recta verdecita aquí delgadita, que es la recta que es justamente tangente, ¿cierto? Que toca tangencialmente la función en este punto. O sea que la derivada en este punto me va a dar un determinado valor que es la pendiente de esta recta. Si la recta pues es muy planita, o sea, si la recta fuera completamente plana, su pendiente sería 0, y a medida que la recta se hace más empinada, eso va a querer decir que la derivada me va a dar más grande. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una línea que es así creciente, o sea, que va como de menos a más, la pendiente me va a dar positiva. ¿Listo? La pendiente de una recta que está así en este sentido es positiva. ¿Listo? Entonces fíjense que si este valor me da positivo, yo cojo el beta que tenía y le resto un valor que es positivo, ¿cierto? Le quito. O sea que si mi beta inicial estaba en un valor, digamos, por aquí, ¿cierto? Esta le dije, un valor de beta por acá, listo. Yo le resto, lo que hago es correr el beta hacia allá, lo hago hacia aquí es más chiquito y hacia aquí es más grande beta, entonces si le resto lo corro para allá. Y miren que es la dirección correcta. Si esta pendiente es muy empinada, o sea, si esta recta tangente es muy empinada, este valor va a ser más grande, o sea que yo le voy a restar o le voy a quitar y voy a correr hacia la izquierda este valor mucho, un valor grande. Por ejemplo, puede ser que yo de aquí me corra hasta acá. Pero a medida que esa pendiente se va acostando, por ejemplo, aquí en este siguiente punto, miren que la pendiente, la línea está como más acostada, o sea que la pendiente es más bajita, entonces ya el siguiente paso va a seguir siendo hacia la izquierda, pero ya me voy a correr un poquito más, ¿cierto? Más pequeñito. Y cuando llegue a este punto, la pendiente va a ser totalmente recta, aquí totalmente acostada, entonces la pendiente va a ser de 0. La derivada va a ser 0, o sea que ya no voy a cambiar más este valor. Listo, ya no le voy a restar nada, le voy a restar 0. Listo. Eso fue partiendo así. ¿Qué hubiera pasado si mi punto inicial aleatorio estuviera por acá? Por este lado. Que si tú estuviera aquí en este lado, la recta tangente estaría por acá. Fíjense que tiene la inclinación contraria, o sea, ya la línea no va en este sentido así, sino que va en este sentido, o sea, tiene la inclinación hacia el otro lado. Y cuando una recta tiene este tipo de inclinación, su pendiente es negativa.
Y si su pendiente es negativa, entonces lo que voy a hacer yo en esta ecuación de aquí arriba es restarle un número negativo, o sea, le estoy sumando. ¿Listo? Como le resto un negativo, le estoy sumando. O sea que mi valor de beta por aquí, ¿cierto? Si yo tengo por aquí un beta inicial, ¿cierto? Este es como el eje, por aquí tengo un beta inicial. Si le sumo, lo que hago es correr este valor hacia la derecha, lo hago más grande, ¿listo? Y entonces mi siguiente valor de beta 1 estará por acá, y así le voy sumando sucesivamente hasta que llegue al punto donde ya no le sumo más porque la pendiente se hace cero. ¿Listo? Entonces la razón por la que funciona este método es porque la derivada, ¿cierto?, me dice cuál es la pendiente de la recta, y según la pendiente de la recta yo o le sumo o le resto al valor de beta, lo hago más grande o lo hago más pequeño. ¿Listo? Y eso lo voy haciendo en pasitos sucesivos, es decir, lo voy moviendo poco a poco hasta que llegue a ese valor mínimo. ¿Listo? Ahora, ese tamaño de ese pasito, qué tan grande es ese tamaño de ese paso, depende de dos cosas. Depende del valor de la derivada como tal, ¿cierto? O sea, si la derivada es grande o pequeña, pero también depende de esta alfa, que es una constante por la que yo multiplico. Si alfa es un número grande, ese valor que yo resto o sumo es grande, o sea que digamos que muevo este valor de aquí para abajo en una cantidad grande o en una cantidad más pequeñita. Hago un pasito pequeñito o hago un pasito grande. Entonces alfa me ayuda a controlar el tamaño de ese pasito que yo voy haciendo. ¿Listo? Entonces, básicamente, bueno, ¿cuál es la idea? Que si esos pasitos son muy grandes o muy pequeñitos, yo puedo tener problemas. ¿Listo? El primer caso, miremos estas dos gráficas. El primer caso es este, y es que yo doy unos pasitos muy pequeñitos, o sea, voy pasando, cada vez voy, el siguiente valor de beta está aquí, y el siguiente aquí, y el siguiente aquí, y el siguiente aquí, y a medida que la pendiente se hace más pequeña, incluso los pasitos se van a hacer más chiquitos. ¿Qué quiere decir? Que para yo llegar desde este punto hasta aquí, hasta el 0, voy a necesitar muchas iteraciones, o sea, voy a necesitar cambiar el valor de beta muchas veces hasta llegar a la convergencia, que es el punto en el que beta ya no varía más. Listo, y ya lo dejo quietecito, ya no mejora. Listo. Entonces, si mis pasos, si el tamaño de mis pasos es muy chiquito, el algoritmo se va a demorar mucho en llegar a un resultado correcto. Pero si el valor de esos pasos es demasiado grande y yo empiezo en un punto por aquí como este y no me disminuyo ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, sino que doy un paso tan grande que me voy hasta este valor de beta que está ya al otro lado, ¿qué pasa? Que entonces aquí le resté. Como aquí la pendiente me va a dar para el otro lado, ya no le voy a restar, le voy a sumar. Entonces el siguiente valor puede que esté por aquí. Y entonces vuelvo y le resto y el otro valor se va aquí. Y cada vez eso se hace más grande porque como estas pendientes cada vez son más empinadas, entonces cada vez el valor se va antes alejando del mínimo, porque yo sí estoy restando y estoy sumando en la dirección adecuada, pero estoy dando pasos demasiado grandes. Y esto haría que el algoritmo nunca tenga convergencia, sino que todo lo contrario, tiene divergencia. El algoritmo diverge, nunca llega a un valor. Y usted empieza a mover y mover esos valores de beta infinitamente y eso nunca le llega a un mínimo, al contrario, la función cada vez se aleja más del mínimo. Entonces, elegir ese valor correcto es importante y hay veces hay que probar, dependiendo del problema, puede ser que yo necesite ajustar mi alfa y decir, esto está divergente, entonces hagamos el alfa más pequeño para que los pasitos sean muy pequeños, o no, el tiempo de convergencia es demasiado grande, se está demorando mucho en llegar, entonces hagamos ese valor un poquito más grande. ¿Listo? Entonces ese alfa me va a ayudar a manejar el tamañito de los pasos. ¿Listo? Ahora, esa es la idea general del algoritmo de gradiente descendiente.
Ahora que ya tenemos una idea de lo que es ese algoritmo de gradiente descendiente, podemos mirar el detalle de las ecuaciones que utilizaremos para actualizar los valores en el caso que estamos estudiando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El beta 0, ¿cómo lo voy a modificar? Digamos, mi nuevo beta 0 en cada caso va a ser el beta 0 anterior que yo tenía por alfa multiplicado por 1 sobre m por la sumatoria de f de x menos y. ¿Por qué esto? Porque es que esta es la derivada. Recuerden que yo tenía una función, vamos a ver si aquí la tengo todavía, ¿cierto? Yo tengo esta función y esta función, si yo le hago la derivada con respecto a beta 0, me da esto que estamos aquí, me da este pedacito. Este pedacito que está resaltado es la derivada de la función j con respecto a beta 0, porque recordemos que son derivadas parciales, y eso lo multiplico por alfa, y eso es lo que le resto al beta anterior. Y el beta 1 nuevo, cada que yo cambie el beta 1 lo voy a cambiar como el beta 1 anterior que tenía, menos alfa por 1 sobre m por la sumatoria de f de x menos y por x. Miren que aquí hay un por x, listo, multiplico todo por x. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de esta función que yo tengo aquí, pero ya no con respecto a beta 1, sino no a beta 0, sino a beta 1, listo. Entonces, si derivo con respecto a beta 1, esto me da la derivada, este pedacito que está aquí, y eso lo multiplico por alfa y se lo resto al beta 1 anterior. J de beta 0, pues estos dos parámetros beta 0 y beta 1 se actualizan simultáneamente, o sea, yo cojo y cambio mi beta 0, cambio mi beta 1, listo, los cambio, y luego hago otra iteración, o sea, vuelvo y los cambio los dos, pero digamos que cuando hago estas derivadas, cuando evalúo estas derivadas, son con los mismos valores para ambos. Hago simultáneamente estas dos cosas y luego ya actualizo los valores y vuelvo a hacer de nuevo el cálculo. ¿Listo? En el ejemplo del resorte, el que estamos viendo, la función de costo tiene dos parámetros, ¿cierto? Entonces no es como vimos en el ejemplo gráfico, como solamente en 2 dimensiones, sino que es así, pero lo podemos asimilar gráficamente, es similar, es yo parto de un valorcito por acá, listo, y yo saco las derivadas con respecto a beta 0 y con respecto a beta 1, es decir, yo miro si en el eje de beta 0 me tengo que correr para la derecha o para la izquierda, ¿cierto? O sea, si me tengo que correr hacia aquí o hacia allá en el eje beta 0. Y en el eje beta 1 si me tengo que correr hacia acá o hacia allá en el eje beta 1. Y en total me muevo en ambos valores y mi nuevo valor está por aquí en un puntico que está un poquito más abajo en esa pendiente que es como una superficie que va hacia abajo. ¿Listo? Y luego seguiré sucesivamente bajando los punticos hasta encontrar el punto mínimo que esté por aquí. ¿Listo? Yo voy tomando y voy viendo en cada eje, en beta 0 y en beta 1, si el beta 0 y el beta 1 los voy aumentando o los voy disminuyendo, ¿cierto? Cada uno de ellos. Y ya, eso es todo lo que tengo que tener en cuenta. ¿Listo? Pero digamos que gráficamente es algo muy similar, es ir empezando a dar como pasitos, desde un punto que empiezo, empezar a dar como pasitos como hacia abajo en la gráfica que representa mi función de costo, hasta que encuentre el punto más bajito. ¿Listo? Ahora, hasta ahí ya tenemos como todo lo que es la explicación del algoritmo. Y este algoritmo se hace iterativamente, es decir, yo no hago esto una vez, la hago 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces. ¿Hasta cuándo? Casi siempre hay
hay un criterio de parada. Ese criterio de parada es cuando llegue del todo hasta 0 o cuando haya hecho 1000 iteraciones o cuando ya el error sea de mínimo tanto. Listo, o sea, establezco algún criterio que me diga, listo, ya no más, o sea, ya para la que ya no más. Listo. Ahora, ese algoritmo yo lo puedo implementar, o sea, yo podría hacer un programa en Python donde yo empiece a implementar estas ecuaciones, empezar a coger las ecuaciones, beta 0 y beta 1, decirle empiece aleatoriamente, meterlo en estas funciones y hacer toda la cosa, ¿cierto? Con unos ciclos for o unos ciclos while, repetir esto n cantidad de veces y mirar al final cuánto me da mi beta 0 y beta 1, pero no es necesario hacerlo, ¿cierto? No es necesario hacerlo porque muchos de estos algoritmos, incluyendo regresión lineal y muchos otros, en Python ya fueron implementados por alguien. O sea, ya alguien nos hizo el favor de hacer ese programa y nos está dando la librería para nosotros utilizarla. Entonces vamos a verlo con un ejemplo aquí específico. Listo, vamos a coger nuestros datos que ya tenemos y vamos a ver cómo lo implementaríamos en Python de la forma más sencilla posible. ¿Listo? Vamos a aumentar aquí un poquito el tamaño para que ustedes puedan ver mejor esto y ya vamos a pasar a ver el código sobre Python. ¿Listo? Entonces, primero vamos a cargar las librerías que vamos a necesitar para trabajar. Vamos a cargar varias librerías diferentes. Entonces vamos a tener varias librerías que vamos a utilizar. Listo. Primero tengo una instrucción que dice from pandas, o sea, de la librería pandas, importemos algo que se llama data frame. Listo. Entonces, data frame es un tipo de dato. Nosotros ya hemos visto en Python cómo manejar varios tipos de datos y vimos, bueno, él tiene unos tipos de datos básicos, ¿cierto? Los enteros, los flotantes, los strings, y vimos que por ejemplo con la librería NumPy trabajo lo que son matrices. Listo. Hay otra forma de representar los datos que son data frames y es un tipo de representación de datos que utilizan algunos de los algoritmos que ya están implementados. ¿Listo? Entonces hay veces que yo tengo que pasar mis datos a algo que se llama data frame y básicamente es una estructura. Esa estructura data frame básicamente son datos que tienen 2 dimensiones, ¿cierto? Y que pueden ser de diferentes tipos. Listo, de momento pues no es como, no tenemos que irnos muy en profundidad, simplemente sabemos que vamos a utilizar un tipo de datos llamado data frame. Listo. Ahora, de la librería sklearn, que es una librería que vamos a utilizar mucho porque tiene muchos algoritmos de inteligencia computacional, vamos a importar una función que se llama linear model. Listo. Y pues es una librería que tiene muchas funciones, pero en este momento vamos solamente a utilizar esta linear model. Listo, aquí estoy importando otras cosas. Este es una librería que se llama statsmodels.api y la voy a importar como SM. Es una librería que tiene clases y funciones de modelos estadísticos. Y la librería matplotlib, que ya la conocemos, la estoy importando como PLT, y la librería NumPy como NP, que estas ya las conocíamos. ¿Listo? Ya vamos a ir viendo cada función y por el momento no se me preocupen, simplemente tengo una importación de librerías. Lo primero que voy a hacer es cargar la base de datos. Esto ya lo sabemos hacer. Lo hacemos con la función load.txt de la librería NumPy y estoy cargando en una matriz que se llama y, pues en este caso sería un vector, ¿cierto? Que lo voy a llamar y, voy a importar la columna número 1 y en x la columna número 0. Listo, eso porque recordemos que tenemos unos datos
que están en un archivo de datos donde la primera columna de datos tengo distancia y la segunda columna de datos tengo masa, y pues están separados aquí por tabuladores. Entonces la columna 0 será distancia, que es mi X, y la columna 1 será masa, que es mi Y. Esto para mi problema específico. Y pues le digo que se salte este skip rows. Recuerden, es sáltese una línea, porque la primera línea que tiene mi archivo es una línea de donde están marcados los nombres de las variables, entonces esa primera línea no la tengo en cuenta. Ahora, esos datos de X y Y, que ya son unas matrices, ustedes ya saben que son unas matrices, les voy a decir, mira, X mayúscula es data frame de X minúscula, ¿cierto? De X es esta cosa. Entonces lo que estoy haciendo es creando una variable que es de un tipo llamado data frame, que contiene pues los mismos valores de X. ¿Listo? Y Y también data frame de Y. Entonces el Y las variables en mayúsculas contienen los data frames, y las variables en minúsculas contienen simplemente las matrices o los vectores. ¿Listo? Entonces, la siguiente instrucción va a crear un modelo. ¿Listo? Pero no lo va a entrenar, es decir, le va a decir, voy a trabajar con un modelo lineal. ¿Listo? Voy a trabajar con un modelo lineal. Y le voy a poner un nombre a mi modelo. Mi modelo se llama, por ejemplo, regr, pero se podría llamar Pepe, Pepe, igual a linear model.linear regression. Y esto es simplemente una función que está dentro de esa librería de linear model, que la importé por aquí desde sklearn. Entonces hay una función de esa librería que es linear regression. ¿Listo? Entonces estoy creando un modelo de regresión lineal. Ese modelo de regresión lineal simplemente me dice que hay una función lineal, pero no le está dando valores específicos a esos betas ni nada. ¿Listo? Y simplemente cojo esos datos y lo cojo y le digo a ese modelo que se me ajuste a los datos que yo tengo. ¿Qué quiere decir que se ajuste a esos datos? Que haga todo lo que acabamos de ver que hacíamos, actualizar los pesos iterativamente según el gradiente descendiente, y eso lo hago simplemente con esta instrucción. El nombre que le puse a mi modelo, regr, si le puse Pepe, entonces Pepe.fit. Y este punto fit quiere decir ajústese a mis datos. ¿A qué datos? A los datos X, Y, que son los datos que yo ya tengo. ¿Listo? Es decir, simplemente esto. Esta sola instrucción está haciendo todo lo que acabamos de ver que había que hacer para entrenar un modelo de regresión lineal. ¿Listo? Entrenarlo quiere decir hacer el ajuste de los parámetros iterativamente hasta encontrar el más óptimo según mis datos. Y con esto ya quedó entrenado el modelo. Ahora vamos a ver eso que me devuelve. Aquí voy a imprimir algo, le estoy diciendo print, que me diga intercepto, sería como el intercepto, recuerden que es el que sumo, como decir el que estaba diciendo beta 0, y los coeficientes sería pues el beta 1, ¿cierto? Entonces los estoy simplemente imprimiendo para mostrármelos. ¿Cómo los saco? Como regr, o sea, el nombre de mi modelo, punto intercept y punto coef. Los coeficientes son los que multiplican como a la variable, y el intercepto pues es el que está solito por allí. ¿Listo? Entonces si yo corro este código, voy a correr primero nada más este pedacito. Bueno, lo voy a correr y les voy a mostrar solamente esto. Esperen que aquí me salte este comentario y me cogió esto. Entonces voy a correr esto y voy a ver qué resultado me tiene que entregar esto. Entonces vamos a ver acá. Entonces miren que al correr esa parte del código pues
por ahora estoy mostrando esto, listo. Intercepto es menos 0.621 y el coeficiente es 1.9352. Eso quiere decir que, digamos, mi beta 0 es menos 0.6184 y mi beta 1 es 1.19, o sea que yo voy a decir que f de x es x por 1.9352 menos 0.061. Esta es la ecuación de la recta que me está diciendo este entrenamiento que es la mejor para mi caso. ¿Listo? Esa es como la ecuación. Ahora vamos a mirar, aquí luego hay una gráfica, vamos a ver cómo dice esa gráfica sobre el código. Entonces volvamos al código, listo. Entonces importé los datos, los convertí en data frames, creé el modelo y lo entrené y aquí le dije devuélvame los interceptos, ¿listo? O sea que para mirar como el resultado, entonces yo voy a crear como unos valores, digamos B y A, o si quieren les cambiamos los nombres. B le puse al intercepto y A le puse al coeficiente, o sea, este sería, el coeficiente es el beta 1 y el intercepto es el beta 0. Les puse A y B, pero póngale el nombre de variable que usted quiera, beta 0, beta 1, lo que sea. ¿Listo? Esos son los valores de las constantes que forman mi ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a graficar los datos. Primero, esta primera parte es la graficación de los puntos como tal medidos, la base de datos. ¿Listo? Entonces voy a imprimir X y Y, que eran en minúsculas, son las matrices que yo tenía inicialmente. ¿Listo? Las matrices que yo tenía inicialmente. Lo voy a hacer con bolitas azules y le voy a poner como el label o el letrerito, puntos medidos. Le pongo a esto desplazamiento de un resorte, el label del eje X le pongo que es distancia en metros y el del eje Y le pongo que es masa en kilogramos. ¿Listo? Y ahora vamos a usar el modelo para calcular las salidas con las entradas, es decir, voy a coger mi modelo, yo tengo, ¿cierto? Ya tengo una función, ¿cierto? Que es f de x igual a x por un valor, ¿cierto? Más otro valor, ¿cierto? X por un beta 1 más un beta 0. ¿Listo? Ahora, yo tengo una función de una tabla de datos de x y y. ¿Listo? Lo primero que hice fue graficar estas x y estas y que ya tengo con unas bolitas azules. Ahora voy a coger esta función que ya hallé y le voy a meter cada una de estos valores de x, cada uno de estos valorcitos que yo tengo, y miro a ver qué valor me saca esta f de x, ¿cierto? ¿Cuál sería el y que me diría esta f de x que yo tengo según el modelo y ver si es igual o no al y que me dan los datos como tal. ¿Listo? Entonces tengo aquí una ecuación que me dice y out. Este y out es el nombre que le puse yo a la variable que va a tener esos f de x, esos valores de salida según la función. ¿Listo? Y es A, que es mi coeficiente, ¿cierto? O sea, el beta 1 por x, ¿listo? Más b, ¿cierto? Más b, que es el intercepto, o sea, más el beta 0. ¿Sí? Y aquí estoy poniendo una cosa que dice np.transpose, listo. Esto tiene que ver con la operación con matrices. Recuerden que estos son matrices, entonces yo estoy haciendo una operación aquí entre una matriz y una constante, ¿listo? Un vector y una constante, le sumo otra constante y simplemente que transpose es voltear la matriz, hallar la matriz transpuesta. Recuerden por favor que si todavía esa parte de matrices está como un poquito débil, hay que estudiarla,
pero básicamente estoy haciendo la transpuesta de la matriz para que me quede como en el orden que yo quiero, pero es como voltear la matriz simplemente. ¿Listo? Y después le voy a decir que me imprima beta 1 y me ponga los valores A, y beta 0 y me ponga pues este valor de B, y vamos a graficar este layout, ¿cierto? Entonces aquí me va a decir cuánto vale beta 0, cuánto vale beta 1, y voy a hacer el plot. ¿Listo? Entonces plot, voy a coger los X, ya no contra el Y, sino contra el Yout, que es el valor calculado según la función que acaba de hallarme mi modelo. Entonces voy a coger los X contra su correspondiente f de X o salida de la función. Y esto los voy a graficar en rojito, ¿listo? En rojo, en una lineecita roja, y le pongo el label, que ese es mi modelo lineal, ¿listo? Y voy a mostrar este gráfico, ¿listo? Entonces cuando corro este código, lo que hace es salirme esto. Los puntos azulitos, estos puntos que están acá, cada uno de estos punticos, son los puntos que estaban en la base de datos. O sea, la base de datos que cargué en una matriz, la imprimí tal cual, ustedes ya saben. Y la línea recta, que es mi modelo lineal, es coger este mismo valor de X, por ejemplo aquí X valía lo que sea, 0.1, y ver el f de X cuánto le decía que debía salir, ¿cierto? Y eso, o sea, esos puntos forman una línea recta, pues porque es un modelo lineal, ¿listo? Y miremos entonces qué tan buena es esa línea. Para empezar, la línea hace un buen trabajo en general por acá, ¿cierto? En este sector. Si bien yo veo que está un poquito corridita hacia arriba, ¿cierto? Está como que yo la tiraría un poquito más hacia abajo para que se fuera más por la mitad de estos datos. Pero ¿por qué está corrida hacia arriba? Está corrida hacia arriba porque yo incluí todos estos daticos que están dentro de lo que dijimos que era una saturación del sistema. Yo no los quité, yo los incluí entre mi base de datos de entrenamiento. Entonces ese modelo de lineal se está tratando de adaptar a estos datos de por aquí, pero también se está tratando de adaptar a estos, entonces hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿cierto? Teniendo en cuenta que siempre va a tener errores grandes por aquí, ¿listo? Una cosa que yo podría hacer, conociendo el problema, habiendo visto los datos, es decir, no, ¿sabes qué? Entrenemos con todos estos datos que tenemos por aquí, pero los datos que están aquí, como de 0.4 de distancia para arriba, estos datos de aquí, que son como de 0.7 kilogramos hacia arriba, no los consideremos, quitémoslo de mi base de datos de entrenamiento, porque así no voy a tratar de adaptarme a unos datos que yo sé que no están comportándose en la dinámica que yo quiero modelar, y eso podría ser como algo ventajoso que hacer allí. ¿Listo? Bien, entonces aquí ya estoy viendo eso. Ahora, otra cosa que estoy haciendo aquí más después de hacer esto, es calcular el error cuadrático medio. Entonces esto es con aquí lo estoy haciendo directamente pues con código. Empiezo con un error de 0 y voy a hacer un ciclo for, que va desde 0 hasta la longitud de y, o sea, desde 0 hasta todos los valores que tenga y. Listo. Y que es de hacer que el error sea el error que tenía antes, por ejemplo empezaba en 0, más la resta de el y el y que me dio la función, o sea el f de x, y lo elevo al cuadrado. Entonces los voy sumando. Aquí estoy haciendo como quien dice, esto que estoy haciendo aquí es la sumatoria. Y luego pues eso lo divido entre el tamaño que tiene eso, y ahí tengo el error cuadrático medio. Listo. Entonces aquí me da un error cuadrático medio de 0.0088. ¿Listo? Y si yo cambiara de pronto estos datos aquí y lograra una mejor ajuste de mis datos, pues seguramente podría tener un error cuadrático medio mejor. Ahora, en la próxima sesión vamos a hablar un poquito más acerca de
cómo analizar el error en este tipo de cosas, qué tan bueno me dio, qué tan malo me dio. Y sobre todo vamos a empezar a hablar con más detalle de qué va a pasar, o sea, de cómo vamos a evaluar el funcionamiento de este sistema, pero no con los mismos datos que yo entrené. Es que yo cogí mis datos, se los metí a un algoritmo para que se entrenara, para que se adaptara y sacara un modelo con esos datos. Pero después yo voy a querer usar este sistema en otras condiciones, o sea, coger nuevos pesos, colgárselos al resorte y que eso me dé realmente lo que me debe dar. Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a entrenar con unos datos, pero además de esos datos de entrenamiento tenemos que tener otro conjuntico de datos que lo dejamos por allá reservado para hacer algo que vamos a llamar ya no entrenamiento, sino prueba y validación, que es coger el algoritmo y acá donde nosotros le decíamos a este algoritmo, le decíamos, por acá teníamos la ecuacioncita, que era esta, donde les metía unos X y miraba qué Y's me salían. Tenemos que meterle a ese algoritmo datos, pero datos nuevos que el algoritmo nunca antes haya visto y ver cómo se comporta. Listo, eso lo vamos a ver en detalle en la próxima sesión para que esta ya no se nos haga más larga. Listo. Y simplemente aquí como preview les digo que podemos hacerlo con un nuevo conjunto de datos. Yo tengo aquí, además de los datos que estamos trabajando aquí, que se llaman Spring Data, hay un Spring Data 2 donde tiene otro conjuntico de datos diferente, ¿cierto? Otros datos que se tomaron de lo mismo. Y en este caso, por ejemplo, aquí veo con otros nuevos datos cómo se comportó. En este caso, estos nuevos datos que no habíamos visto antes son los verdecitos, son muy similares a los otros porque son del mismo proceso y vemos que también se comportó esa línea con esos datos y tenemos también un error cuadrático medio. ¿Listo? Pero, como les digo, ya vamos a hablar más en detalle en la próxima clase. ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando hago esas pruebas, esos errores? Cómo los calculo, con qué datos entreno, con qué datos pruebo, cómo digo que eso me quedó bueno o no me quedó bueno. Listo. Y podemos también ver algo que es empezar a mirar cómo hacer regresión lineal con múltiples variables. Es decir, si ya no tengo solamente un X y un Y, como en este caso que tengo un desplazamiento y quiero inferir una masa, o sea que tengo una característica con la cual yo quiero sacar una salida, sino qué pasa si tengo varias características, que es la regresión lineal con múltiples variables. También lo podemos hacer, es una generalización de lo mismo que acabamos de ver, solo métale más variables, y lo podemos ver también en la próxima sesión y van a ver que no es muy difícil. ¿Listo? Vamos entonces por ahora a dejar así hasta hoy y bueno, nos vemos en la próxima sesión.